las transiciones tienen un elemento de ilusión muy grande, de cambio, pero por otro lado también siempre hay una especie de desencanto inevitable porque tampoco son una transformación o cambio social o económico total. Una cosa que se hizo bien fue que muchos que en principio no iban a haber apostado por este tipo de democracia estuvieron dispuestos a aceptar esta democracia porque era la mejor solución posible, anticipando cuál podía ser la respuesta de los demás. Hubo también dos hechos internacionales o dos pactos internacionales importantes que también introdujeron cambio social, que fueron, por una parte, la entrada de España en Naciones Unidas, pero sobre todo el pacto para las bases del 53 con los Estados Unidos. Aquello, se quiera o no, fue un agente de cambio social, de modernización. La Hacienda había entrado absolutamente en bancarrota y la situación era, en términos económicos y en términos sociales, a pesar de la represión, cada vez más insostenible, ¿no? Es el momento entre 1956 y 1959 en el que se decide realmente la transición. Había habido los cambios en toda Europa, había habido la transición portuguesa, que estaba próxima y era un modelo en cierto sentido para unos u otros. Había habido los cambios en la Iglesia, del Vaticano II, había habido la crisis del comunismo stalinista tradicional con el eurocomunismo, del cual participaba el Partido Comunista Español y el italiano, la influencia de todo eso, con lo cual el temor al comunismo ya un poco distinto. O sea, había habido tantos otros cambios que el cambio a la democracia en España pues era un poco inevitable. Lo que de verdad cambió el país de arriba abajo fue la llegada de los turistas, que se les veía de carne y hueso, gente que parecían normales, viniendo en familias, parecían felices, parecían ricos, parecían guapos, ¿eh? Todo eso tuvo un peso extraordinario. Por supuesto, toda la prensa en aquel momento jugó un papel importantísimo, la televisión, el cine, abrió puertas. Fue una época muy, muy rica desde el punto de vista cultural porque abrió puertas a nuevos modos de vernos a nosotros mismos y sobre todo de aspirar a otros modelos. Yo creo que las transiciones económicas y políticas no son sincrónicas. Por eso no creo en lo que dicen algunos de que China, por ejemplo, con el gran desarrollo capitalista que ha tenido, que es un poco que está en contradicción con toda la ideología y los simbolismos del régimen, inevitablemente lleva a la democracia. Yo creo que eso es una especie de marxismo blanco, es decir, de un determinismo económico que no vale para explicar la transición española y no vale para explicar transiciones en general, que hay transiciones con éxito en situaciones económicas difíciles y las hay con éxito y que hay cambios políticos muy importantes que sin embargo no se traducen fácilmente en cambios económicos, véase la ex Unión Soviética. No han sido los políticos ni los intelectuales los que han controlado o dominado esa situación, es la vida de la sociedad económica y social. Esa vida económica y social no es una vida sin cultura, al contrario, está llena de sentido, pero la manera de expresar ese sentido no es la manera culta, cultivada o cultiniparla, depende, de las élites culturales y políticas. Es una forma distinta. Es la expresión de sentido que viene con la vida de las familias, la vida de la empresa, la vida de los trabajadores, la vida de los campesinos, la vida de los profesionales, todo eso. Porque todo eso cambió radicalmente, dijéramos en cierto modo desde abajo. La sociedad española de los 60s y 70s se modificó. Y al modificarse dejó como más evidente que había una incongruencia en el tempo histórico entre el sistema político que existía y el sistema social, económico y de cultura vivida que tenía ya el país. Que es muy difícil hacer una transición sin que exista un Estado que funcione, de un ejército, una policía, unos tribunales, una hacienda que recoja impuestos. Es decir, sin Estado no puede haber democracia. Y en muchos países del mundo no hay Estado, o hay un Estado que está totalmente desorganizado y corrompido. Yo creo que tenemos que poner la transición española en el contexto mundial, europeo,
y de las problemáticas específicas de España, y nos podemos sentir muy orgullosos de ella, y yo creo que intelectualmente plantea muchos de los problemas, y el estudiarla creo que es útil para las ciencias sociales, claro.